Hola, bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Lado Oculto. Hoy vamos a recibir al autor de Esto no es una papa. Esto no es una papa, es un libro. Ignacio Alcuri, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. Gracias por recibirme en tu recinto. No, gracias a ti por acompañarnos. Sabemos que no son mucho de salir. No. Y entonces agradecemos que estés con nosotros. Pero mire, Ignacio Alcuri, bueno, escritor, hombre de televisión, también de radio, de stand-up. Vamos tenemos un tape para repasar tu larga y proficua trayectoria. Bueno, resumime. Adelante, resumámoslo. Ignacio Alcuri es escritor, guionista y conductor uruguayo. Es autor de los libros de cuentos sobre Dosis Pop, Combo 2, Problema Mío, Uranio Enriquecido, Temporada de Patos y Basurita. Fue guionista de los programas radiales Justicia Infinita y Bulgaria, y de los programas televisivos Los Informantes, Reporte Descomunal y Córner y Goles Gol. Además fue columnista de la revista Neo y el suplemento Domingo del País, y formó parte del stand-up De Pie con textos de su autoría. Actualmente integra el equipo de prensa de Montevideo Portal, participa de la sección de humor de La Diaria, es columnista de la revista Lento y está presentando su nuevo libro Esto no es una papa. Hoy, en el Lado Oculto, recibimos a Ignacio Alcuri. Estoy a punto de hacer algo horrible que no se debía hacer en televisión, que es ponerse a leer. Pero hay un cuento breve que se llama Metrópolis, que de alguna manera yo creo que pinta en buena medida el autor. Sí. Pero no se lo voy a leer. Él dice, a veces sueño con vivir en una ciudad superpoblada, con parques, tiendas, etcétera, ¿no? Describe todo ese lugar con el que sueña y al final dice, después me doy cuenta de que acá o allá me pasaría encerrado en mi casa, pensando en todas las cosas que me estaría perdiendo, etcétera. No le voy a leer todo el cuento, aunque es extremadamente breve. Eso te pinta como... Un poco. Desde el punto de vista existencial. El narrador de los cuentos es una versión exagerada y en algunos está exagerada un 10% y en otras un 100%. A mí me gusta mucho quedarme en casa o cuando me junto con amigos, juntarnos en una casa, tener una reunión, no privada, pero sí íntima en el sentido que puedes conversar tranquilo, no hay música que no te guste a alto volumen, el refresco sale más barato que en un bar, donde una botellita sale 60 pesos. Claro, y la consecuencia de los excesos quedan en casa después de todo, ¿no? Un lugar controlado, pero se va a los bares. Pero porque sos medio agorafóbico, No, con la bebida mamarrete nomás. Yo me doy cuenta que soy humanofóbico, básicamente. ¿Viene por ahí? Yo los elijo bien. Si en la misma mesa hay 3 o 4 personas que me caen muy bien y que son mis amigos, voy a donde sea, al bar que sea. Claro, pero en un bar tenés 3 o 4 amigos, el resto son unos plomos que te arruinan la conversación, gritan, ponen música espantosa o se emborrachan. Sí, te caen en tu mesa. Siempre hay. Exactamente, pero que sos le huís a las multitudes. Es que en realidad soy bastante autosuficiente, o sea, me gusta quedarme leyendo o mirando televisión, entonces esas cosas me gustan mucho. Entonces, eso reduce las ganas de salir, porque mucha gente sale porque si se queda en su casa se aburre como un hongo. Y yo me divierto muchísimo leyendo. Yo te voy a decir algo porque yo me siento identificado contigo. Seguramente eso lo viví desde niño. Sí. Para mí me pasaba lo mismo, pero no había internet, no había tablet, no había nada. Tenía que jugar no sé, con 2 autitos viejos, ¿no? Nosotros el fin de semana con mi familia salíamos a una chacra que conseguíamos de prestado y yo iba con una pila de revistas inmensa porque... Y te metías adentro. Claro, no me podía quedar sin algo para leer. Sí. Y había unos días maravillosos y yo adentro con una humedad horrible. Mi tía Arcilia me decía que ratón de biblioteca, porque estábamos todos afuera y yo adentro leyendo. Sí, yo incluso en casa tenía los placares donde se guardaban las revistas, tenía adelante un escaloncito donde yo me sentaba ahí o me tiraba y me quedaba todo el día. ¿De Marvel o DC Comics? De DC Comics, en lo que tiene que ver con los superhéroes, es lo que me tiró más, los superamigos, Batman, Superman. Y lo que uno de chico le entra así como por ósmosis, después de grande es muy difícil cambiar. Es como el fútbol. Uno te tira te hace más una pregunta que yo sé que es difícil, pero te la hago porque no puedo evitarla. Ya estoy acá. Además ya la gente así te va conociendo. Porque además yo me he dado cuenta que tomé una opción que luego con la vida la fui reviendo. ¿Batman o Superman? Es interesante la pregunta porque durante la adolescencia era Batman. Porque esa es la cosa de venganza, de salir a pelearse con todos. Cuando uno llega a la edad adulta, yo creo que Superman es como el tango y te está esperando. Porque es un tipo que hace las cosas bien porque está bien hacerlas bien. Porque está bien, hay que hacer las cosas bien porque está bien. Y así deberíamos ser todos después, no por venganza, sino por justicia. A mí me pasó al revés, pues de niño, en mi época por lo menos, bueno, era el Batman aquel, el Batman Pop Camp ese de Adam West.
era medio ridículo. Y Superman era el héroe por antonomasia. Sí, también depende de las épocas. Claro, pero después de grande descubrís que Batman es un personaje con más matices, con traumas, con conflictos más humanos, si se quiere. Sí, pero de última le limpiaron a los padres, al otro le mataron a todo un planeta, son billones de personas. Bueno, pero el planeta, pero los viejos es más complicado, ¿no? Estaban los padres en el planeta también. Estaban, sí, y lo pusieron. A mí me daba cosa, porque le hicieron una cápsula para él, sí, pero los viejos se quedaron. No había lugar. Con el tiempo que le dieron poco tiempo y los materiales se ve que eran prohibitivos. ¿Cómo? Bueno, están presente de alguna manera misteriosa en tus relatos el tipo de relato del cómic, que en realidad es un relato mínimo apoyado en un dibujo. Sí, yo trato de, o sea, soy tipo visual y por eso el cómic me gusta más, a igualdad de calidad, me divierto más con un cómic que con un libro, y cuando trato de escribir siempre el componente visual, aunque no sea un cómic, trato de que esté ahí, entonces siempre hay imágenes que tienen que saltar de la página para que funcione, y también los personajes mismos del cómic aparecen cada 2x3 mechados en las pequeñas ficciones. Yo sé que hay muchas cosas que me fastidian de tu generación, ¿no? Muchas, que me hacen sentir muy mal, me pongo realmente envidioso. Una es que ya cuando en mi época cumplías 11 años, 12, a los 12, ya no podías andar leyendo cómic porque eras, en fin... Ojo, yo pasé por lo mismo. Inmaduro era lo más delicado que te decía. No. La generación nací en el 80 y pasé por lo mismo, y hay 2 o 3 años en los que incluso uno tiró juguetes que después de grande dice lo que vale comprarlos de nuevo, y hay gente que los compra de nuevo porque quiere recuperar esas sensaciones. A mí me pasó y después volví y me encontré con la casualidad de que el cómic de superhéroes, justamente en los 80 y en los 90, el público empezó a envejecer, entonces los guiones se hicieron un poco más adultos y como que me acompañaron. Claro. Cuando yo era chico el cómic de superhéroes era más para niños, y justo cuando volví había una madurez, entonces no fue que seguí leyendo por nostalgia, sino que habían mejorado las historias. Hubo una madurez también en el dibujo, en el trazo, también, sí, en la concepción en los plástica, colores por computadora. Fue un cambio muy grande. Cuando volví a agarrar un cómic de Superman, todo había cambiado. Incluso en lo crudo de las historias y de los dibujos, ¿no? Yo recuerdo, bueno, que fue hace como 25 años por lo menos, la muerte de Superman, sí, que fue una cosa muy impactante. Porque había gente que pensaba que no iba a volver. Bueno, angelitos. Qué ingenuos. Sí, después murieron todos los demás y ya cada uno que pasaba le sacaba un poco de importancia al deceso de un superhéroe. Pero Superman fue el primero y fue el mejor. Siguen siendo importantes, sigue editándose revistas de Siguen editándose. Por suerte el lector estadounidense, aparte de que envejeció, el del cómic occidental, que es el que más llega por acá, lee otras cosas, entonces el mercado se amplió un poquito y no es el 90% del cómic de superhéroes, será el 75%. Porque hay, bueno, obviamente, cómic para adultos desde hace muchas décadas. Como cualquier género tenés de todo, tenés historias románticas, ¿sabés que me da la impresión de que ese tipo de géneros, por el producto en el que se comercializaban, yo qué sé, por el tipo, no sé por qué, yo lo asocio con las grandes metrópolis, probablemente por Buenos Aires, por no sé. Y también porque hasta los 90 no existía la industria del tomo recopilatorio, eran solamente las revistitas. Sí. Entonces, eso hacía que la historia fuera de usar y tirar. En los últimos 20 años se dieron cuenta que en las librerías hay un montón de gente que gasta millones de dólares comprando cómics, entonces surgieron las historias, las novelas gráficas, o sea, no es caprichoso el término, claro. O sea, es una historia que concluye, que tiene de repente 200, 300 páginas y que permite una profundidad narrativa que no lo permiten 20 mensuales. Pero cuando vos leías, decías yo quiero contar, quiero hacer cómics, o simplemente disfrutabas como lector. No, disfrutaba como lector y de hecho he escrito muy pocos cómics. Al principio en el liceo me acuerdo que dibujaba y hacía como parodias, viste, con los compañeros y esas historias, y mi estilo de dibujo nunca me gustó y tampoco tenía un partener como para yo hacer guiones. Y bueno, pero decir mi estilo de dibujo nunca me gustó es un avance, ¿no? Yo soy incapaz de dibujar nada, por ejemplo. Digo, hay gente que le gusta cómo dibujo, no hubiera podido. Pero claro, pero a mí no me gusta. Entonces empecé a escribir. Ya a los 16, 17 por ahí, viré el barco y eso me gustó. ¿Pero pensabas que en algún punto tenían un vínculo esos relatos con lo que tú leías en cómics? No necesariamente. Para nada, porque era más como, incluso la primera gran producción de los primeros años era muchísimo más introspectiva en porcentaje total. Ahora, nunca, no te digo la Guerra y la Paz, yo que sé, Ulises, no digo, pero la literatura en serio.
A mí me gusta Los mucho... libros de verdad, A mí me gustan Nacho. mucho los libros y creo que hay gente que se está perdiendo un montón de cómics que tienen la misma calidad que grandes libros que he Sin leído. duda. Por momentos esa cultura de zapping y la poca concentración y el poco tiempo libre hacen que me incline más por el cómic porque un cómic se termina de leer mucho más rápido, Sí. aunque sea de 300 páginas. Entonces me permite en una tarde leer una historia completa. Homero es un cómic fantástico. Sí, los Simpsons Tenés que imaginarte, son muy conocidos. Homero el griego. No, pero a veces no... Digo, tenés que imaginarte los dibujos, pero son relatos de aventuras, entre otras cosas. También tiene otro tipo de... Sí, ¿no? Y he leído muchísimo de ciencia ficción, de género, de un montón de humor, por supuesto, Sí. en libros, en cuentos, en novelas. Pero el cómic siempre me tira un poquito más, seguramente por lo visual. Porque has hecho televisión, algunas cosas han aparecido por allí. Yo me he dado cuenta del éxito, además de que, bueno, nos conocemos por interpósita persona y tenemos noticias mutuamente casi a diario. Pero yo me doy cuenta del éxito que tenés con los libros cuando te veo en los supermercados. Para mí eso es un indicador de éxito. Y justamente una literatura tan pop hace que sea parte del guiño. Sí. Igual... Yo te veo en las góndolas del supermercado y digo, a Nacho le fue bien con el libro. Igual estamos hablando de un mercado que es muy chico. ¿Por qué? Porque somos muy pocos. Ah, bueno, no, Dios, así, pero digo, ¿el mercado de tus libros o el mercado editorial en general? No, los dos. O sea, creo que hay muy pocas personas que pueden dedicarse a escribir y otras que quieren dedicarse y exigen poder hacerlo, cosa que yo de repente no estoy tan de acuerdo, porque hay un montón de gente que no puede dedicarse a lo que le gusta y no necesariamente sea un artista. Pero viste que los intelectuales son gente muy especial. No, o sea. y está muy bien y que sigan siendo especiales, pero lejos. Otras especialidades, otras sensibilidades, los científicos, yo sé, el personal administrativo no exige que alguien le financie lo que o otro por lo menos no con la comprar. misma fuerza, o no con el mismo sentimiento de injusticia. Seguro, claro. Entonces uno se acostumbra a eso e incluso a mí Pues la gente no quiere leer lo tuyo. Vos no vas a una oficina pública que tenés la plata igual. No, para ¿no? nada. Y de hecho a mí me sirvió todas las otras ocupaciones y las otras tensiones de la vida cotidiana, de la vida laboral, me sirvió para escribir. O sea, si alguien me pagara por irme 6 meses al medio de la nada, ¿de qué podría escribir? De los árboles, de distintas tonalidades de verde. Pero digo, esa gente que tiene la Tarzán, oportunidad de irse y tener como un internado para escribir y terminar su novela. Un año sabático para escribir la novela. Esas cosas no existen. O sea, si te dan un año sabático en el laburo, harías lo mismo que haces el resto del tiempo. Estaría, sí, leyendo y mirando la tele. Vamos a hacer una pausa. Y bueno, no hablamos nada de esto, es una papa, que es en realidad la razón por la cual invitamos a Ignacio. ¿Ya salió el libro? Sí, salió la semana pasada o la otra. Bueno, dale, venimos enseguida, seguimos conversando con Ignacio Alcuri. Buscando Isquerías Aplaudan en la Luna, DVD y CD en vivo de Ilia Kuriaki. Edita Sony Music.